Muy buenas tardes, familia de Dios. Soy su hermana Elena García y hoy aquí desde la isla de Galveston les traigo este nuevo video viendo aquí la inmensidad del mar. Me puso a pensar que grande es el poder de Dios en la naturaleza, que así como está el mar quieto, a veces puede estar tan fuerte y en lo espiritual, si lo miramos, ¿verdad? En nuestra vida a veces esas aguas pueden estar calmadas y uno lleva una vida rutinaria que no le agradece a Dios por la naturaleza, por la creación, por nuestros hijos o por lo que tenemos. Nos acordamos de Él ya cuando viene ese mar todo revuelto en nuestras vidas, cuando viene y se lleva todo aquello que nos tenía cómodos en una vida no de oración, digamos una vida conformes. Por ejemplo, cuántas veces nosotros llevamos una vida rutinaria del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, pero no somos agradecidos con Dios. Y cuando nos viene ese mar todo revuelto, es porque Dios va a poner orden en nuestras vidas, porque se nos ha olvidado que Él es nuestro creador, que por Él vivimos, que todo lo que tenemos es por Él. Y hoy, observando, ¿verdad?, el mar, me recordó este pasaje en las Sagradas Escrituras, donde Mateo nos dice que Pedro caminaba sobre el agua hacia Jesús. Pedro, al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y clamó: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así como Pedro comenzó a hundirse al enfocarse en sus miedos, nosotros también podemos sentirnos oprimidos y alejados de Dios cuando nos enfocamos en nuestros problemas y en nuestras dudas. Pero al clamar a Jesús, Él nos extiende su mano y nos rescata de una llamada a mantener nuestra fe y nuestra mirada en Cristo, incluso en medio de nuestras tormentas. A lo largo de mi caminar espiritual, yo misma me he visto envuelta en esos miedos, especialmente cuando comienzo a hablar, mi lengua se traba. Cuando comienzo a querer enfocarme, al tratar de enseñar la palabra de Dios, mi lengua se traba. Pero si yo dejo que el miedo me venza, jamás yo permitiría que la mano de Dios se moviera por medio de esta boca, que a veces se hace nudos y quizás a veces no me entiendan lo que yo les digo o lo que les trato de decir. Y no solo en mí yo lo he visto, sino que en muchas personas que sufren estos ataques espirituales, porque es un ataque espiritual que tenemos cada uno de nosotros y muchos no nos creen. Pero ¿qué realmente es la opresión espiritual? La opresión espiritual es una realidad que nos puede afectar profundamente, y no solo precisamente que nosotros queremos ver esos ataques espirituales de una manera visible, sino muchas veces los vamos a tener por medio de nuestra boca, que queremos transmitir la palabra de Dios y se nos olvida. Tú ya tienes pensado lo que tú vas a decir en la palabra de Dios y se te olvida. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere meterte miedo y a través de ese miedo tú dices: yo no puedo transmitir la palabra de Dios.
Y nos pasa lo que a Pedro, por estar enfocados en el miedo, nos desenfocamos del objetivo principal en el plan diseñado que tiene Dios para nosotros. Muchos de nosotros hemos sido llamados para predicar la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos sido llamados para el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, pero nos vence el miedo y nos enfocamos en el miedo, pero no en la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso es la opresión del enemigo. En la Biblia nos dice que aunque nosotros estemos pasando esos síntomas de la opresión, dice el Señor que hay esperanza y hay estrategias claras para enfrentar a través de la oración y en una profunda relación con nuestro Señor Jesucristo. Él usó la armadura de Dios y el apoyo para que nosotros, al igual, lo usáramos. ¿Y cómo lo usó Jesús? Él usó esa armadura de la oración y esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo en los ejemplos que nos da cuando se va siempre a solas. A solas se va a la oración. Y ese es un ejemplo para nosotros, que cuando sientamos esa opresión es irnos a ese cuarto de guerra. Para nosotros que somos católicos, pues nos vamos a ese cuarto de guerra que es en el Santísimo. Y si usted no puede ir al Santísimo, pues búsquese un rinconcito en su hogar y dedíqueselo ahí a Dios. Ahí un cuartito pequeño. Si usted no puede, pues aunque sea en su closet, pero enciérrese y conéctese con la presencia de Dios para nosotros poder despertar en lo espiritual y ver en qué forma estamos siendo atacados en las opresiones espirituales. Porque miren, la opresión espiritual es una experiencia en la que una persona siente que está bajo un ataque o influencia negativa en su vida espiritual y a menudo relaciona con fuerzas malignas. Y aquí les voy a dar un ejemplo para que ustedes se den cuenta si ustedes tienen esa opresión, pero también hay una esperanza de cómo puedes enfrentarla. Miren, uno de los síntomas de la opresión espiritual, emocionales, como yo les decía, el miedo a predicar la palabra de Dios, el miedo a que me critiquen, el miedo en que me equivoque y ya yo no decido hacer la oración en público, o cuando me toca a mí dirigir una pequeña oración, o en nuestro ministerio, cuando Dios te está llamando para un liderazgo, para tu ministerio, ¿qué es lo primero que ponemos de obstáculo? No, es que yo no puedo, es que yo no sé hablar, es que yo no sé leer, es que a mí se me olvida todo. Y ahí nos venció el miedo y dejamos que el propósito de Dios en nuestras vidas no se lleve a cabo. Tenemos una desesperanza para todo. Una desesperanza. ¿Cómo es una desesperanza? Que te dicen, no te preocupes, vas a salir de la situación en la que tú te estás enfrentando. Y tú dices, no, es que yo ya fui al doctor, no, es que yo ya hice mi oración, no, es que yo ya estoy aquí y nada pasa. Tenemos esa desesperanza. Pero ¿cómo podemos llenar esa esperanza nuevamente? Yendo a las fuentes, regresando a tu Creador, en la alabanza, en la adoración, en la oración, y poco a poco el Señor te va inyectando esa espiritualidad que se te ha secado. Muchos experimentan fatigas extremas de dolor
y sin una causa aparente. Si tú te sientes identificado cuando vas a tener, un ejemplo, la reunión en tu grupo, te sientes bien cansado. Cuando te toca llevar la palabra de Dios, te sientes bien cansado. Cuando vas a la iglesia, te sientes bien cansado. Para todo, te vas a sentir cansado. Incluso ni te vas a querer arrodillar porque te sientes cansado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y te aseguro, hermano, hermana mía, que cuando tú le entregas tu cansancio al Señor, cuando te toca ir a visitar a uno de tus hermanos que está enfermo, o donde te toque ministrar la palabra de Dios, el Señor dice que aquel que se lo hicieron, aquel más pequeño, se lo hicieron a él. Ahí tú ya vas a tener tu recompensa. Entonces tú entrégale tu dolor, tú entrégale tu fatiga, tú entrégale todo lo negativo al Señor y tú sal y lleva la palabra de Dios. Porque muchos dicen, no, es que ¿qué voy a llevar si yo estoy peor que al que voy a visitar? Pero tú no vas a llevar nada, el que va a llevar es nuestro Señor Jesucristo. Otro de los síntomas también espirituales es la dificultad para orar y sentimientos de culpa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido con una flojera espiritual que te da flojera hacer el rosario, te da flojera hacer tu encuentro personal con el Señor, te da flojera ir al Santísimo y siempre sientes culpa porque dices, ¿para qué voy a orar? Si de todos modos ni puedo comulgar, de todos modos me la paso pecando a cada rato porque me hacen enojar mis hijos, porque me hace enojar mi esposo, porque me peleo con la suegra. O sea, ponemos miles de pretextos. O el simple hecho que llevamos una vida rutinaria, tan cansada, el trabajo, los deberes del hogar como mujer, tus hijos a la escuela, que la oración la dejamos hasta el último. Ya cuando está uno cansado, cuando nuestra mente ya está cansada y la mera verdad ya no tienes ganas de orar. Yo te invito, mi hermana, mi hermano, esforcémonos, pongámonos el yelmo. Nosotros tenemos esas armas en las Sagradas Escrituras para poder combatir esos ataques, la oración, el ayuno, pero esforcémonos, no le dejemos todo a Dios. Que cuando vengan esas inmensas olas de la soledad, de la tristeza, de la desolación, estemos bien armados, bien equipados en la oración. Las Sagradas Escrituras nos dan las armas de cómo atacar la opresión. Como les digo, la oración y el ayuno, en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica al Espíritu, ponerse la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo. Buscar refugio en Dios en el Salmo 91, capítulo 1, versículo 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Renovar nuestra mente, no solo estar pensando en que estoy enfermo, que me duele, que tengo, que no tengo, que si el hermano me miró, que si el hermano no me miró, que a mí me tocaba, yo y no me tocó, porque yo no. Hay que renovar esa mente. En Romanos capítulo 12, en el versículo 2 dice, transformaos por medio de la oración de vuestro entendimiento. También ahí nos quiere decir, queridos hermanos, que no solo nos quedemos con una oración, hay que renovar nuestra mente, hay que escalar. Que si tú solo eres de las personas que solo haces el rosario, pues hoy yo te invito a que subas un escalón más en lo espiritual. Busca otra manera de alimentar tu oración, tu mente, renueva tu mente de una manera
diferente. Si tú miras que no te ha funcionado la oración en el rosario, que si no te funciona la oración en el ayuno, busca otra manera, pero buscar, nunca quedarse estancados en una sola oración, porque recuerden que la palabra de Dios dice que los demonios salen y se van y luego regresan con unos más fuertes. Entonces, si tú hiciste oración de liberación, un ejemplo, para un hijo tuyo que anda en malos pasos, que anda con malas actitudes, o para tu matrimonio, y lograste que tu hijo cambiara, y lograste que a través de la oración tu matrimonio cambiara. Pero ¿qué pasa si tú sigues con la misma oración o simplemente ya no la haces? Cuando vienen ellos, dice, y vuelven a su casa, que esa casa de la cual salieron no seas tú. Si antes tú tenías un cerco pequeño, pues ahora cuando ellos regresen, que esté más levantado, que esté levantado en la santidad, en la oración, en el ayuno, en la alabanza, en la adoración. Y con eso tú vas a tener una fuerte armadura, vas a tener un fuerte candado para que no entren. Porque recuerda, tú vas a estar haciendo oración, vas a estar liberando tu casa, te vas a estar liberando tú, pero tu oración cada día tiene que ser más poderosa. Buscar apoyo en la comunidad. ¿Cuántas veces nosotros también estamos en un grupo y nos salimos porque ya no me gustó cómo dirige esta persona? Ya no estoy en el grupo porque no me gustan los cambios, ya no estoy en el grupo porque siento que yo no estoy creciendo espiritualmente, porque yo siento que lo que yo tengo no sirve. ¿Qué es lo que hace Satanás? Te aleja de tus hermanos en la comunidad. Y cuando él regresa te va a atacar más fuerte porque tú vas a estar vulnerable. Sin embargo, cuando tú estás en un grupo, aún con nuestros defectos, hay un cerco de oración, y nosotros, teniendo en medio a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María, o al grupo que tú dependas, ahí está la presencia de nuestro Señor a través de cada hermano, porque no somos santos. No te equivoques si no andes de grupo en grupo, porque piensas tú que si en este grupo estos hermanos son así, acá no van a ser así. Tristemente, cuando tenemos esa mentalidad centrada todavía en la carne, vamos a ir brincando de grupo en grupo, o de iglesia en iglesia, o de tu creencia en otra creencia, y la verdad no te va a llevar a nada bueno. Si Dios te puso ahí en lo más pequeño, en tu grupo más pequeño, es porque ese grupo, aunque sea pequeño, está fortalecido en el espíritu, está fortalecido en la oración. Dios no necesita multitudes para manifestarse. Dios necesita a los corazones humildes, donde le den la gloria y la honra para manifestarse. Si tú te has alejado de tu comunidad, regresa. Mira la importancia de estar en una comunidad. En Gálatas capítulo 6, en el versículo 2, dice, llevarse los unos las cargas de los otros. Y en lo personal, hermanos, es muy cierto. En lo personal, a mí, cuando yo he estado enferma, yo veo la mano de Dios manifestarse a través de cada hermano que toca mi puerta y me visita y me dice, estamos en oración por usted, no está sola. Y es una bendición para mí, a la diferencia de estar yo sola. Que no importa los defectos que tengamos, pero ahí está Dios. Porque en las Sagradas Escrituras dice, si tú fuiste a visitar a un enfermo, me visitaste a mí. Si tú le llevaste de comer a aquel que necesitaba, me lo diste a mí.
Qué gran bendición, hermanos, pertenecer a una comunidad de oración. Si nos fijamos, el enemigo nos aleja de la presencia de Dios utilizando nuestros miedos. Y ese miedo principal nos va a alejar de la comunidad donde ahora tú perteneces, y te va a meter ese miedo que tú no sirves en ese ministerio. Nos hace creer que no servimos dentro de nuestro ministerio, que no somos capaces de predicar la palabra de Dios. Levanta contiendas en contra de nuestros hermanos. Nos hace verlos como enemigos. Esto puede generar una ansiedad y una desesperanza, especialmente al ver a los demás avanzando mientras que nosotros nos sentimos que no podemos hacerlo. Podemos llegar a pensar que es mejor alejarnos. Hoy quiero que te des cuenta de estos sentimientos en tu vida y en los ataques. Antes que te abrumen más, utiliza esos sentimientos para orar y reflexionar. Si les damos poder, comenzarás a sentir fatiga, cansancio y caerás en una flojera espiritual, alejándote del Señor. Es importante recordar a veces que nos aislamos y nos sentimos desconectados tanto de nuestro ministerio como de la oración, entrando en una crisis de fe, y el enemigo usa esto para alejarnos de aquellos que nos apoyan en la oración y de un servicio a Dios. Hermana, hermano, en Cristo Jesús, si te encuentras aislado y alejado de tu ministerio y de la presencia de Dios, recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadiduras. Querido hermano, querida hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y sírvele al Señor, porque todo lo demás vendrá por añadidura. No estás solo. El enemigo te ha metido eso que estás solo, pero en realidad no lo estás. El Señor está contigo y te llama a regresar a Él, a encontrar un consuelo y una fortaleza en su amor. Confía en su promesa y vuelve a tu comunidad, vuelve a tu iglesia, vuélvete a integrar, donde juntos podemos creer, donde juntos podemos crecer y servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente, y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida a través de tu salud física, mental y espiritual. Y antes de terminar, queridos hermanos, vamos a hacer esta pequeña oración para que nuestro Señor Jesucristo obre en cada uno de ustedes. Y decimos: Espíritu Santo, Consolador y Defensor, te pedimos que descienda sobre todos aquellos que están sufriendo en este momento. Llena esos corazones con tu paz y tu luz y tu fortaleza. Que tu presencia les dé el consuelo y la esperanza en medio de sus pruebas. Preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fuiste derramada por nosotros en la cruz, te pedimos que cubras a cada persona que está siendo atacada por la opresión, que tu sangre los proteja de todo mal. Jesús, por tu poderosa pasión y por el poder de tu sangre preciosa, te rogamos que envíes a tus ángeles para que custodien a todos los que sufren, liberándolos de las cadenas y llevándolos a un lugar de seguridad y paz. Por lo demás, fortalezcámonos en el Señor
y que el poder de su fuerza nos aliente a levantarnos. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne, ni con sangre. Te pedimos, Señor, que a través de esta oración y tengas misericordia y sanes las heridas del pasado, rompas las cadenas del pecado y alejes toda influencia maligna. Que tu Espíritu Santo renueve nuestras mentes, nuestros corazones y llénanos de tu paz y de entendimiento. Madre Santísima, intercede por cada uno y acompaña a tus hijos en su caminar desde la sanación hasta la liberación. Que tu amor maternal y tu presencia consoladora sean siempre su compañía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, colocamos en esta oración y recordando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Su hermana en Cristo, Elena García. Regálame un like, compártelo con aquellas personas que piensen que están pasando por una opresión o por un mal momento espiritual y crees que les vaya a servir. Bendiciones abundantes, queridos hermanos. Y si se fijaron, se cayó mi teléfono en el momento de la oración de liberación y de sanación. Esos son unos de los ataques principales que tenemos cuando somos intercesores de la oración por los demás. Por un momento pues me desconcentré y de repente vino un fuerte viento y pues me tumbó el teléfono y ya no podía seguir la oración. Pero eso es porque sé que este video le va a llegar a muchas personas que están pasando la situación en la cual el Espíritu Santo me inspiró a hacer este video. Y ustedes, hermanos, deciden si quieren quedarse en ese desierto espiritual, así como se mira aquí, miren, todo seco. O quieren llenarse de la presencia de Dios por medio de la oración. Sé que no va a ser fácil, van a caminar así, miren, un largo caminar seco. Y pensamos que nunca vamos a avanzar, pero el Señor tiene una promesa para cada uno de aquellos que lo seguimos, nos fortalecemos en la oración y al final vamos a llegar a la tierra prometida, donde el Señor nos va a alimentar a través de su palabra y nos va a dar de esa agua que nunca se va a terminar. Bendiciones, hermanos, desde aquí, desde la isla de Galveston. Bendiciones abundantes. Amén, amén y amén. Y recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.